Hola, soy el profesor Gerson Valenzuela. Les traigo un taller de Excel que he dominado, cálculo de balance de materia utilizando una planilla de cálculo. El objetivo de este taller es que ustedes aprendan a traspasar un problema de balance de materia a una planilla de cálculo de Excel, que sean capaces de analizar el problema utilizando las funcionalidades de la planilla y que sean capaces de representar resultados en la forma de gráfico. Así que para este taller tenemos el siguiente ejercicio que ya se ha realizado en clase, el cual consiste en el proceso en el cual entra jugo, ¿cierto? Y una cantidad de ese jugo se le extrae el agua, con forma de vapor de agua, y hay una corriente de ajuste, ¿cierto?, que se utiliza finalmente para recuperar los aromas y el color del jugo. En este problema hablábamos que la corriente número 3 es una corriente de ajuste. Y había una relación de flujo en este problema que decía que el 13% de la alimentación, o sea, de la corriente 1, se utiliza como corriente de ajuste. Por lo tanto, decíamos que esta ecuación representa a esta relación de flujo. Bien, pues esta ecuación en forma más general la podemos representar en vez del 0.13 como un parámetro alfa que conecta el flujo 3 y el flujo 1. Nada más que recordar entonces que en este problema hay dos componentes, el agua y los sólidos que están circulando a través del proceso, excepto la corriente 4 donde solamente hay agua. Entonces lo que se va a hacer es resolver los flujos y concentraciones que usted conocía del que es el problema de balance. Y luego el análisis del problema, para lo cual vamos a utilizar la planilla de cálculo. Y acá vamos a ver dos cosas, por ejemplo, cómo cambia el flujo de agua, esta es la corriente 4, si cambia el porcentaje de ajuste, o sea, si en vez del 13%, por ejemplo, fuera el 50%, afecta al flujo de agua, ¿cuánto va a ser? Y por otra parte, cómo cambia la concentración de sólidos en el producto, si también cambia la corriente de ajuste. Entonces, es bien importante esto porque es el producto que al final se va a obtener este proceso. Bien. Acá entonces tenemos los balances, ¿sí? En esta parte les comenté, ¿cierto?, que esta ecuación representa la relación de flujo donde alfa es un parámetro, ¿sí?, que tiene un valor específico acá de 0.13. La idea es ver qué pasa si ese parámetro alfa tiene otro valor, como 0.15, 0.28, 0.50, hasta 1, por ejemplo. Y entonces esta es la ecuación número 1. Bien, primera ecuación disponible para este problema. Luego tenemos acá, ¿cierto?, los balances de materia del divisor. Y esto acá no está resuelto numéricamente con cálculos, sino que estamos despejando las ecuaciones en términos de los términos que son conocidos. Por ejemplo, acá está el flujo 2, que queda como una función del parámetro alfa, y el flujo 1 que es conocido en este problema, ¿sí? Recordemos que el flujo 1 son 100 libras hora, en clase eran 1000 libras hora, después vamos a ver que no tiene mucho efecto. La concentración de sólido acá es 0,12 o 12%, acá es 0,85 y son los únicos datos dados del problema. Bien. Así que bueno, ese es todo lo que tenemos para el divisor, el balance general, ¿cierto? Y la ecuación que resulta, que es la ecuación número 2. Después tenemos las relaciones del divisor. En el divisor no es necesario hacer balances para cada componente, ya que sabemos que las concentraciones en todas las corrientes del divisor son las mismas. Bien, lo que está puesto en la ecuación número 3. Después seguimos acá los balances del evaporador, donde está el balance para el sólido primero. Y del balance del sólido podemos sacar la corriente número 5. Bien, todos estos parámetros van a ser conocidos desde antes. Y el balance general, desde donde sale la expresión para la corriente número 4. Ecuación 4, ecuación 5 y finalmente los balances en el mezclador. ¿Están acá? El balance general, ¿cierto?, donde podemos obtener el flujo 6. Y con el flujo 6 en el balance para sólido podemos tener la concentración del producto, que es lo que interesa. Entonces bien, la ecuación 5 y la ecuación 7 van a entregar el flujo 4 y el flujo 6 y la concentración 6, digo, de sólido, que es lo que se quiere analizar posteriormente como función de esta relación de flujo. Bien, ahí están todos los balances. Y ahora entonces lo que hay que hacer es, bueno, hacer un resumen con las ecuaciones, ¿cierto?, para tener más clara la idea. Del divisor salen 3 ecuaciones, incluyendo la relación de flujo, ¿sí?
Del evaporador salen 2 ecuaciones, la 4 y la 5, del mezclador 2 ecuaciones más. Y es todo el problema de balance para ese proceso. Y acá abajo están los datos que tiene el problema, en este caso la relación de flujo específicamente en 0.13. Bien, una vez que están entonces identificados todos los datos del problema y todas las ecuaciones que participan, entonces vamos a ir a la planilla de cálculo. Bien, acá está la planilla, así se ve una planilla Excel. Acá yo puse como imágenes nomás, pegué las imágenes de los datos y ecuaciones para tenerla a mano, para que se puedan ver en el video. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es decirle al Excel cuáles son los datos que disponemos. Entonces, lo que yo suelo hacer es poner acá una columna con datos. Y acá empezamos a escribir los datos usando la terminología del curso, ¿sí? Lo más simple que se pueda. Yo suelo poner el símbolo, el número y la unidad de medida para que no se olvide, ¿sí? Entonces tenemos el flujo de la corriente 1 de alimentación. Después tenemos la concentración en la corriente 1 del componente que es el sólido, que es un 0.12. Bueno, no podemos olvidar que también hay agua en estas corrientes, también se podría poner, aunque no hay dato para el agua. ¿Ya? Lo dejamos así, sin dato. Tenemos también como otro dato la concentración 5 del sólido, que es 0.85. Y finalmente nuestro parámetro alfa, que es importante, que es 0.13. Bien, en realidad este agua lo voy a sacar ya que no era dato del problema. Bien, ahí están entonces los datos, no se ha hecho nada más que escribir los números en las celdas del Excel. Y si ustedes quieren se puede esto ir decorando para que quede más ameno, ¿sí? Y eso es todos los datos. Ahora hay que empezar a hacer los balances. Entonces sabíamos que la ecuación 2 y 3 correspondían al divisor. Bien. Y acá van a empezar a salir los resultados de los balances. Bien. Entonces para el divisor podemos escribir tanto la relación de flujo, la ecuación 1, ¿cierto?, como la ecuación número 2. Voy a agrandar aquí un poquito esto. Ahí sí. La ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces lo que vamos a calcular con la ecuación 1, por ejemplo, es el flujo, uno de los flujos de salida del divisor, el flujo 3. ¿Y qué se hace para calcular acá en esta planilla? Primero lo que se hace es ponerse en la celda en la que uno quiere obtener el resultado, apretar el símbolo igual con el teclado y cuando el Excel ve ese símbolo igual, entiende que va a haber una fórmula que va a hacer el cálculo. Entonces acá lo que se pone, ¿cierto?, se empieza a escribir la celda en la cual está el valor, ¿cierto?, de los parámetros que aparecen en la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, acá aparece F3 igual a alfa, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el alfa? Está acá en la celda C6. ¿Ven? Entonces uno puede pinchar la celda y aparece al tiro acá abajo. Y para multiplicar, uno pone un símbolo de multiplicación y se multiplica por el flujo 1 que está aquí como dato. Ahí está la fórmula. Entonces cuando se aprieta Enter, el programa va a hacer el cálculo de la cantidad de lo que dice esa fórmula. ¿Ya? Y está. Así se inserta una fórmula en el Excel. Sigamos con el flujo 2. En el flujo 2, la fórmula dice acá que es 1 menos alfa por F1. Entonces vamos a escribir igual para entrar al modo de fórmula. Hacemos un paréntesis, ponemos 1 menos la celda donde está el alfa, ahí, el valor del alfa, por el flujo 1, dice acá. Libras por hora. Bien. Y finalmente tenemos las concentraciones, es decir, la ecuación número 3. Entonces acá podemos escribir que el flujo de la corriente 2 del sólido va a ser igual, ¿cierto?,
a la concentración 1 del sólido, que la tengo acá arriba. Ahí nomás. Y lo mismo para la corriente número 3. ¿Sí? Es igual a esa celda. ¿Ya? Los flujos de las concentraciones de agua, en este caso, como hay solo dos componentes, se pueden calcular como uno menos la concentración que está acá, así que en realidad no los voy a escribir. Aparte que ninguna ecuación quedó en función de las concentraciones de agua. En este caso no se usaron los balances de agua, se usaron solamente balances globales y balances de sólido. Bien, la idea es que si ustedes, por ejemplo, acá se cambia el valor 0,12 por 0,15 como dato, entonces automáticamente cambió los valores ahí sí, los valores que están calculándose acá abajo en el divisor. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia, que luego cambiemos los datos y cambien todos los resultados de los balances automáticamente. Está listo el divisor. Ahora vamos a pasar a las ecuaciones que eran del evaporador. ¿Sí? Ahí está. Entonces en el evaporador podemos calcular el flujo 5 y el flujo 4. Pongamos acá flujo 5, que corresponde a la ecuación número 4 que está aquí. Bien, igual, para entrar al modo fórmula, y acá empezamos a escribir el flujo, la concentración de sólido en la corriente 2. Entonces yo voy a buscar dónde tengo la concentración de sólido en la corriente 2, está acá. Su valor está en la celda C12, entonces ahí aparece. Lo multiplico, ¿cierto?, por F2, dice aquí la fórmula. Así que busco el flujo F2, está aquí arriba, ahí. ¿Eh? Y se divide por la concentración de sólido en la corriente 5. Esto es un dato, así que está aquí arriba los datos, ahí. Y hacemos Enter y aparece el resultado. Luego tengo el flujo de la corriente 4, que era el flujo de agua, ¿sí? Y según, igual para entrar al modo de fórmula, y entonces se calcula como el flujo 2 menos el flujo 5. Entonces el flujo 2 está acá en el divisor calculado ya, menos el flujo 5 que está, bueno, en este caso lo voy a escribir a mano, es la columna C16. Ahí. Más que nada porque no me dejó el programa pinchar la celda, ¿sí? Se puede hacer a mano igual. Y ahí está, libras por hora. Y finalmente tenemos acá la última ecuación que corresponde al flujo 6, que es al flujo 6 y la concentración de sólido en la corriente 6. Esos son los balances del mezclador. Bien, entonces primero voy a achicar un poco esto para que se vean todos los datos, ¿sí? Ya, ecuación 6, flujo 6. Sería igual al flujo 5 más el flujo 3. El flujo 5 está aquí en la celda C16, más el flujo 3 se había resuelto en el divisor, en la celda C10. ¿Ven? Y finalmente, en la ecuación 7, ¿sí?, que me entrega la concentración en la corriente 6 de sólido, ¿sí? Y acá esta ecuación es un poquito más larga, no es compleja tampoco, pero sí hay que usar bien los paréntesis en Excel cuando se hace en fórmula. Así que tenemos la concentración de sólido en la corriente 5 por el flujo de la corriente 5, ¿sí?, más la concentración de sólido en la corriente 3, que está acá en el divisor, ahí, por el flujo de la corriente 3, que está aquí, ¿ya?, dividido en el flujo 6, que corresponde a la celda C número 20, ¿sí?, C20. ¿Ya? Y ahí aparece entonces el valor de la concentración, ¿ya?,
Y el problema está listo. ¿Sí? Voy a poner las ecuaciones más cerca donde se fueron utilizadas para que se note. Ahí está ese, y acá está esta. Bueno, no está de más decir que esto se puede hacer cuando se puede resolver en forma secuencial. Si hay que usar sistemas de ecuaciones, entonces hay que aplicar otras estrategias como utilizar matrices inversas, cosas de ese estilo, que también se pueden hacer en Excel. Y si ustedes quieren, los pueden ver en internet, hay información de eso. Ahí está. Bien. Entonces ahí tenemos el problema completo. Estos son los datos. ¿Ya? Y ya simplemente los voy a eliminar de acá para que no molesten a la imagen. ¿Sí? Ahí están entonces los datos. Aquí está el resultado de los balances. ¿Sí? Acá está el divisor, entonces el evaporador y el mezclador. Ya. ¿Cuál es la gracia de esto? Les decía hace un rato que si ustedes cambian acá la relación de flujo, por ejemplo, en vez de 0.13 cambia a 0.50, entonces todos los resultados cambian automáticamente porque la planilla sí los calcula. Bien. Entonces, ¿qué queríamos ver? Queríamos ver cómo afecta la relación de flujo alfa. Lo voy a marcar con un color para... ¿sí? ¿Cómo afecta esa relación de flujo? ¿Sí? Al flujo de agua, que es el flujo 4, y a la concentración de sólido en el producto, que es el flujo 6. ¿Ya? Entonces acá pongamos esto así. Ajá. Sí, ahí sí. Entonces queremos ver cómo afecta alfa, que es la relación de la corriente de ajuste, cuánto se divide acá en el divisor, ¿cierto? Cómo afecta al flujo 4, que es el flujo que sale del evaporador, flujo de agua, y cómo afecta a la concentración del sólido en el producto, que es un parámetro importante. Bien, entonces para eso vamos a hacer un gráfico en el cual vamos a escribir alfa, el valor que tiene el flujo 4 y la concentración que se obtiene en el producto sólido. Entonces vamos a hacer variar alfa, podemos poner 0, 0.1, 0.2 y así sucesivamente. ¿Ya? De 0 a 1. Y acá vamos a usar esta planilla para que haga los resultados. Entonces pongamos alfa 0. A ver. Ya. Para alfa 0 necesitamos entonces... Podemos copiar y pegar los resultados. Pero para no tener problema, hay que copiar y hay que pegar, pero como texto. ¿Ya? Vale. Entonces copiamos tanto el valor de flujo como el valor de la concentración. Ahora voy a ir acá 0.1, voy a copiar este valor, pegar como texto y acá pegar como texto también, ¿sí? 0.2. Y bueno, esto ya después se vuelve algo bien rutinario. Simplemente hay que repetir el proceso. 0.3. Ustedes pueden copiar, ¿cierto? Con el control C. Típica tecla para copiar información del computador. Pegar acá.
0,7. A ver. Bueno, si quieren pueden adelantar el video mientras hasta llegar al 1, ¿sí? Ya, ahí está. Entonces ya he terminado de hacer esto, y para graficar puede ser más fácil si se hacen dos columnas aparte, porque tienen muy diferente valor el flujo con la concentración. Entonces si se hace en el mismo gráfico no se va a poder ver bien. Ya. Entonces ahí generé dos tablas de datos para ver cómo afecta esta relación de flujo al agua que hay que sacar del evaporador y cómo afecta a la concentración que va a salir en el producto. Bien, listo. Ahora bien, para hacer el gráfico uno selecciona la tabla, va a insertar acá arriba y acá hay varias opciones gráficas, ¿sí? Para este tipo de gráfico en particular suele ser útil el gráfico de punto, ¿sí? Si uno quiere puede poner una línea para que sea visualmente un poquito más... ayude a ver tendencia en caso que hubiera alguna tendencia. ¿Ya? Y así entonces tengo un gráfico que me muestra... vamos a checarlo un poco. Cómo varía el flujo con la relación de flujo que estamos aplicando en la corriente de ajuste. Vamos a ver. Esto se puede editar. Si ustedes pinchan acá el eje, aparece acá al lado una serie de opciones. Entonces yo acá voy a hacer que esto se muestre entre 0 y 1 solamente. Ahí está. Los gráficos, la idea es que tengan títulos de eje para saber qué se está graficando. Flujo de vapor. Ya. Este es el primer gráfico. Y luego se puede hacer lo mismo para la concentración. Acá insertar y buscar un gráfico de estos. Así. Bien, y así entonces están listos los dos gráficos para este problema. Bien. Bien, entonces esa es la utilidad de hacer esto, de ver los balances en una planilla de cálculo, que permite hacer de una manera rápida
pasar todas las ecuaciones de balance a unos cálculos en la planilla que se hacen automáticamente si uno varía los parámetros. ¿Bien? Y por lo tanto se pueden construir estos gráficos y se pueden hacer tantos gráficos más. Se podría ver, por ejemplo, cómo cambia esto si modificamos el valor de la concentración de sólido en el jugo que está entrando, ¿sí? Etcétera. Pero veamos el caso en particular, que es la relación de flujo contra el flujo 4 y la concentración de sólido en el producto. Bien. Entonces acá podemos ver que en realidad no tiene nada de particular. Cuando llegamos al valor de 1 en alfa, quiere decir que todo el jugo se va a ir por la corriente de ajuste y nada va a pasar al divisor. Por lo tanto, nada va a entrar al evaporador. Y por lo tanto el flujo que hay que sacar en el evaporador es 0. ¿Bien? Tiene sentido este valor acá. ¿Bien? Pero también, bueno, uno puede ver acá para distintas relaciones de flujo cuánto es el vapor que hay que sacar. Y eso tiene relación con la operación del evaporador, ¿sí? Cuando si se ve esto como operaciones unitarias, entonces es importante saber el flujo de vapor para después calcular la cantidad de energía que se requiere en ese equipo. Bien, acá hay puros balances de materia, pero también se puede extender a balances de energía. Entonces uno acá podría calcular esto, el flujo de vapor, y con los balances de energía calcular el calor requerido en el evaporador. Y ese dato sí que es importante para el diseño, por ejemplo, del evaporador. En cuanto a la concentración del sólido en el producto, vemos que acá sí es bien interesante la forma que tiene la curva, en el sentido de que si se desvía, bueno, si se desvía todo, ¿cierto?, por el divisor, entonces queda el mismo jugo que estaba entrando, no tiene ningún efecto. Porque el evaporador acá es el que hace el cambio en el jugo, ¿sí? Entonces este punto 1, el 1, ¿cierto?, quiere decir que no está pasando por el evaporador. Y por lo tanto todo el jugo que entró en el divisor es el mismo jugo que está saliendo, en este caso, en el mezclador, ¿sí?, en este caso. Y también tendríamos el caso 0, el cual sería el caso en que todo el jugo, claro, el caso 0 es el caso en que todo el jugo pasa directo al evaporador sin corriente de ajuste, ¿sí? Y varía harto, digamos, la concentración. Por ejemplo, desde 0 hasta 0.1 la concentración cambió en 0.5 hasta 0.5, ¿sí? Por lo tanto, podríamos hablar que de 0 hasta 0.2, 0.3 quizás, es bien crítico en este proceso la relación de ajuste, la relación de flujo, porque afecta ampliamente a la concentración que se va a obtener en el producto final. Y eso puede ser muy importante desde el punto de vista económico del proceso, ¿sí?, del proceso posterior, ¿sí?, el que sigue después de haber hecho esta concentración del jugo. Así que con eso se termina este análisis de taller. Y la idea es que ustedes puedan replicar esto, ojalá obtener los mismos gráficos, y jugar con estos valores para que vean cómo funciona la planilla. Así que con eso terminamos el taller y muchas gracias.